Hola, mi nombre es Ronaldo John Milton Rueda Chudén, estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad Nacional de Jaén. Bien, en este caso les traigo un ejercicio acerca de dinámica cinemática plana de un cuerpo rígido. El ejercicio dice lo siguiente: en el instante que se muestra, la barra BD tiene una velocidad angular de 5 rads por segundo y una aceleración angular de 3 rads segundo cuadrado. Determine la velocidad y la aceleración angulares de la barra AC en este instante. El collarín C está conectado a AC por medio de un pasador que se desliza libremente a lo largo de la barra BD. Se refiere a este pasador. Bien, comienzo con la velocidad en el punto C. Ubico la velocidad en el punto C, en este punto de aquí. Y digo que va a ser la velocidad en el punto C. Entonces lo escribo: la velocidad en el punto C va a ser igual comenzamos a trabajar respecto a la barra C. Entonces va a ser igual a la velocidad angular AC por el radio AC. Bien, entonces ¿cómo encuentro el radio AC? Simplemente trazo un eje. Aquí. Entonces lo domino y para acá le domino el eje, va a ser X. Entonces lo grafico. 90 grados. Entonces tengo el radio. Como esa radio AC, el radio va a ir hacia la derecha, entonces lo grafico aquí. Aquí voy a tener el radio AC. Como me da un ángulo de 53 grados, si yo prolongo aquí, me va a dar que este ángulo de aquí es 37 grados. Entonces simplemente descompongo. Como tengo que el radio AC vale 1.5 pies, entonces digo, lo escribo primero: el radio AC por el coseno de 37 grados. Esto va a ser en la coordenada X, aquí que les mostré. En la coordenada X. Bien, en la coordenada Y va a ser el radio AC por el seno de 37 grados. Bien, pero el radio AC, como les repetía, es 1.5 pies. Entonces sigo con mi desarrollo. Entonces digo, velocidad en el punto C va a ser igual a la velocidad angular AC, la velocidad angular de la barra. Como la barra BD se mueve en sentido horario, esta barra de aquí se va a mover en este sentido, que va a ser antihorario. Aquí voy a ubicar mi velocidad angular AC y mi aceleración angular AC, que es lo que me pide encontrar el ejercicio, lo que me pide encontrar, ¿sí? Entonces digo, como tengo Z, X y lo hago girar, entonces va a ser sentido antihorario K. Entonces va a ser velocidad angular AC K por el radio AC. Va a ser el radio negativo, radio AC por el coseno de 37 grados menos el radio AC por el seno de 37 grados. Por supuesto que no nos olvidemos que ubicamos las coordenadas Y X, entonces aquí va a ser Y menos el radio AC por el seno de 37 grados J. Bien, comenzamos a reemplazar aquí. Entonces va a quedar la velocidad en el punto C va a ser igual a la velocidad angular AC K por menos el radio AC lo tengo que es 1.5 por
coseno de 37 que es 4 quintos y menos el radio AC que es 1.5 por el seno de 37 que es 3 quintos. J. Bien, prosigo el desarrollo. Entonces la velocidad en el punto C va a quedar igual que la velocidad angular AC K por, efectúo mi calculadora 1.5 por 4 entre 5 me da un valor de 1.2 por el menos, sí, 1.2 y menos 1.5 por el valor de 3 entre 5, entonces me da que es 0.9 J. Esto va a ser el radio AC. Comienzo a hacer mi producto vectorial, entonces me queda que la velocidad en el punto C va a ser igual. Comienzo menos, más por menos me da menos y comienzo a hacer mi producto vectorial. Me dirijo aquí donde sé que aquí va a ser K, aquí va a ser J y aquí va a ser I, y comienzo a hacer mi producto vectorial. Digo K por I me da un sentido antihorario, entonces más por menos y por el más va a ser menos, va a seguir con el signo negativo menos 1.2 velocidad angular AC J. Ahora comienzo a multiplicar más por menos me da menos, K por J me da un sentido horario, por ese menos me da más 0.9 velocidad angular AC, en este caso I. Bien, lo ordeno, entonces va a quedar la velocidad de C va a ser igual a 0.9 la velocidad angular AC y menos 1.2 la velocidad angular AC J. Esta de acá va a ser mi primera ecuación. Sigo con mi segunda ecuación empleando otra fórmula, que es la siguiente. La velocidad en el punto C, en el mismo punto, va a ser igual a la velocidad en el punto D, en este punto, más el efecto de la velocidad angular producido por la rotación del marco de referencia que es Z. Es decir, lo siguiente. Todo lo que mencioné es esta expresión de aquí, más la velocidad de C con respecto a D. Lo que hago es reemplazar datos. La velocidad en el punto D no tiene movimiento, entonces va a ser 0, más lo de aquí va a ser la velocidad angular, que es 5 rads. Entonces, como tiene sentido horario, y va a ser entonces negativo, menos 5K por el radio de C con respecto a D, que es 2 pies. Como está en el eje X, entonces va a ser menos positivo 2i más la velocidad de C con respecto a D, que va a ser, me va a quedar la velocidad de C con respecto a D y bien, comienzo a ordenar. Entonces me va a quedar que la velocidad en el punto C va a ser igual a la velocidad de C con respecto a D y aquí hago mi producto vectorial K por I. Entonces digo K por I me da un movimiento antihorario, entonces me va a quedar más por este menos, me va a quedar menos.
10 J. Y esto de aquí va a ser mi segunda ecuación. El siguiente paso, digo, igualando la ecuación 1 con la ecuación 2. Igualando 1 y 2. Igualo sus vectores unitarios. En este caso va a ser igualo los cis y los j. Primero igualo los cis, que me va a quedar 0,9. La velocidad angular AC va a ser igual a la velocidad de C con respecto a D. Ya he igualado los cis. Y el siguiente paso, igualo los j. Entonces va a ser menos 1.2. La velocidad angular AC va a ser igual a menos 10. Entonces despejo, paso a dividir, me va a quedar que la velocidad angular, esta es una de mis variables que me pide encontrar. Entonces digo, la velocidad angular de AC va a ser igual, divido 10 entre 1.2, me da 8.333 radianes por segundo. Esta es una de mis primeras variables que me pedí encontrar el ejercicio, la velocidad angular de la barra AC. ¿Sí? Bien. Como es antihorario, tiene que salirme positivo. Tiene lógica, ¿no? Entonces, hallo la velocidad de C con respecto a D. Reemplazo acá el dato que acabo de encontrar, entonces me va a quedar que la velocidad de C con respecto a D va a ser igual a 0.9 por 8.333. Me va a quedar que es un valor de 7.4997 pies sobre segundo. Este de acá voy a escribirlo acá para que se pueda apreciar mejor. La velocidad en el punto C respecto a D va a ser igual a valor de 7.4997 pies por segundo. Este dato es uno de los datos que me va a permitir hallar mi variable 2, que es la velocidad angular de la barra C. Bien, para hallar la velocidad de la barra, la aceleración angular de la barra AC, escribo la siguiente fórmula. Digo, la aceleración al punto C va a ser igual a la aceleración angular de la barra AC por el radio AC menos la velocidad angular, en este caso escalar, la velocidad angular de la barra C al cuadrado por el radio AC. ¿Sí? Comienzo a desarrollar, a reemplazar mis datos. Entonces me va a quedar que la aceleración al punto C va a ser igual a en este caso, la aceleración de la barra AC. Si nos fijamos en nuestra figura, la aceleración de la barra AC va a tener un movimiento antihorario. Como tengo las coordenadas Y, X, entonces va a ser K, ¿verdad? Entonces va a ser la aceleración AC K. La aceleración angular de AC K por el radio AC. El radio AC ya lo encontré aquí, ¿verdad? Lo escribo directo. Menos 1.2 y menos 0.9 J. Menos la velocidad angular AC, ya lo he encontrado aquí en este dato, que es 8.333 8.333 al cuadrado por
El mismo radio AC, que ya lo encontraba anteriormente y que lo copié aquí, vuelvo a copiar lo mismo. Menos 1.2 y menos 0.9 J. Bien, prosigo desarrollando. Entonces digo que la aceleración en el punto C va a ser igual. Hago mi producto, vuelvo a hacer mi producto vectorial. Lo escribo en un costado, hago lo mismo. Acá va a estar K, acá va a estar J, acá va a estar el I. Bien, comienzo a hacer mi producto vectorial. Entonces digo K por I me va a dar un movimiento antihorario, entonces va a ser positivo por este menos, me sigue dando negativo. Negativo, aceleración, negativo 1.2 por la aceleración AC, en este caso J. El producto vectorial de K por J, me da un movimiento horario, que es negativo. Por este negativo me va a dar positivo, más me va a dar 0.9 la aceleración angular de AC y acá simplemente multiplico el valor escalar a todo el valor vectorial. Entonces va a quedar menos por menos más digo 8.333 al cuadrado por 1.2 me va a dar un valor de 83.327 y más, menos por menos me da más 8.333 por al cuadrado por 0.9. Esto me da un valor de 62.495 J. Bien, una vez que obtengo estos datos, lo que hago es agrupar todos los J y todos los I. En este caso, de manera ordenada, digo la aceleración del punto C va a ser igual, comienzo a agrupar los I. Y va a ser 0.9 por la aceleración angular de AC más 83.327 y más, comienzo a agrupar los J, 62.495 menos 1.2 por la aceleración angular de AC. Todo esto va a ser J. Bien, esta sería mi cuarta, mi tercera ecuación. Tuve mi primera ecuación, mi segunda ecuación, entonces esta sería la tercera ecuación. Bien, una vez que hago empleado esa fórmula, reemplazado los datos respectivos, empleo otra fórmula para hallar mi aceleración angular AC, que va a ser casi lo mismo. Digo, la aceleración en el punto C va a ser igual a la aceleración, en este caso, en el punto D, que lo podemos ver aquí en la figura, en el punto D más el efecto de la aceleración angular producido por la rotación del marco de referencia X, Y, Z, es decir, lo siguiente. Más el efecto de la velocidad angular producido por la rotación del marco de referencia X, Y, Z. Más
La expresión de aquí se lee el efecto combinado del punto C con respecto a las coordenadas X, Y, Z de la rotación del marco de referencia X, Y, Z más la aceleración de C con respecto a D. Bien, esa es la fórmula que voy a emplear. Pues prosigo con mi desarrollo. Entonces digo, la aceleración vectorial en el punto C va a ser igual a la aceleración vectorial en el punto D. En el punto D sabemos que no hay movimiento en la barra. Entonces, la aceleración en el punto D va a ser 0. Más, en este caso, aquí va a ser la aceleración angular de la barra AC. BD, disculpa, la barra BD. Va a ser la aceleración angular de la barra BD, que es 3 rads. En este caso, como tiene un sentido la barra horario, va a ser negativo. Como tengo los ejes Y y X, entonces va a quedar K. El eje Z, que es K, entonces va a ser menos 3 menos 3K, ¿sí? Por el radio de C respecto al D, que es 2 pies. En este caso, como está en el eje X, va a ser positivo, 2,5. Va a ser 2,5. Bien. Más la velocidad. En este caso, la parte de acá va a ser la velocidad angular de la barra BD, que es 5. En este caso, como está en sentido horario, va a ser negativo 5K. Negativo 5K. Por es lo mismo, la velocidad angular de la barra BD, que va a ser menos 5K. Por el radio de C con respecto a D, que ya lo sé que es 2,5. Más 2 por la velocidad angular de la barra BD, que ya lo sé que es menos 5K, por la velocidad de C con respecto a D, y ya lo había hallado anteriormente, que me dio que es 7.4997. Como está aquí en el eje X, entonces me dice la velocidad de C con respecto a D, entonces va a ser positivo. Va a ser 7.4997 y más la aceleración de C con respecto a D. En este caso, como me dice la aceleración de C con respecto a D, va a ser I, positivo. Entonces, la aceleración de C con respecto a D, en este caso, I. Ya he reemplazado mis datos, lo que hago es simplemente a efectuar. Entonces me va a quedar que la aceleración en el punto C va a ser igual, hago mi producto vectorial, K menos por más menos K por I me da un movimiento antihorario, entonces va a seguir siendo negativo. Negativo 6 KI me da J. KI, J me da J. Bien, está bien. Bien, aquí lo que hago primero, desarrollo el producto vectorial de la parte interna. ¿Cuánto me va a dar? K por I. K por I me da J, un movimiento antihorario. Por este menos, más por menos va a quedar menos. Va a ser 10, en este caso 10 J. Menos 10J. Se olviden del menos. Y
luego, una vez que hago el producto vectorial de la parte interna, multiplico por el menos 5K. Digo, menos por menos me da más. Entonces digo, K por J me da un movimiento horario, va a ser negativo. Entonces lo copio acá, negativo de 50, negativo 50 y, ¿sí? Negativo 50 y, bien, más negativo 50 y, bien. Comienzo a desarrollar también esta parte de aquí, que va a ser K por I. K por I me da un movimiento antihorario, entonces por este menos va a seguir dando menos. Dicto mi signo menos. Simplemente multiplico 5 por 2 por 7.4997, va a ser un valor de 74,997, en este caso J, más la aceleración de C con respecto a D, y lo que hago es sumar los J, el que me da lo mismo. Entonces digo, la aceleración en el punto C va a ser igual menos 56, ¿sí? Menos 80. Sumo los J, recuerden, solo los J. 6 más 74 va a ser menos 80.997 J. Y ahora los hago nada más aceleración de C con respecto a D, menos 50 en este caso, y bien, lo ordeno, me va a quedar que la aceleración en el punto C es igual a la aceleración de C con respecto a D, menos 50 y menos 80.997 J. Bien, y lo de aquí va a ser mi cuarta ecuación. Bien, una vez que hago lo siguiente, simplemente igualo. Comienzo a igualar, digo, igualando la ecuación 3 y la ecuación 4. Igualo los I's y los J's. Bien, entonces digo, como simplemente me pide hallar la velocidad angular de la barra C y la aceleración angular de la barra C, igual lo que más me convenga para no volver a trabajar. Entonces digo, tengo acá menos 80.997 J. Entonces ubico con el J aquí, mi ecuación 3, y tengo que igualarlo con esto. Y no voy a tener otra variable, me va a salir rápido mi respuesta, más rápido. Entonces, igualo los J. Entonces digo, 62.495 menos 1.2 por la aceleración angular de la barra AC va a ser igual al otro J, que es menos 80.997. ¿Sí? Entonces, ubico mi calculadora. Ese resultado va a ser 80.997 más 62.495 entre 1.2. Me va a dar un valor. Entonces, mi siguiente respuesta, mi variable 2 que me pide el ejercicio, que es la aceleración angular
de la barra AC va a ser igual a, va a ser el valor de 119.57 radianes por segundo al cuadrado. Y esa es mi segunda variable que el ejercicio me pedía ya. Entonces, con esta respuesta he culminado mi ejercicio. He hallado la velocidad angular de la barra AC que me pedía encontrar y la aceleración angular AC de la barra. Bien, espero que hayan entendido mi ejercicio. Muchas gracias. Hasta pronto.